Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a Conexiones Creativas por invitarme pues a dar esta pequeña charla sobre estrategia de comunicación. Vamos a enfocarnos en la guía básica para promover su proyecto o su emprendimiento creativo y cultural desde la comunicación. Entonces, bueno, empecemos. Yo soy Angélica Hernández. Gracias a esa gran introducción que me dio Paula, me siento muy honrada de que, pues, cuente mi experiencia así como la cuenta ella. Tengo 33 años, amo la comunicación desde que estaba en el colegio, pero también amo la moda y la cultura, por lo cual me costó un poquito decidir qué quería estudiar. Finalmente me decidí por la comunicación y bueno, he ido integrando la cultura, la creatividad y la moda a lo largo de mi carrera. Tengo 11 años de experiencia, he pasado por proyectos muy chéveres y empresas muy chéveres que me han traído hasta donde estoy, como por ejemplo Tripartita Comunicaciones, que fue una de mis experiencias más gratas en agencias de relaciones públicas, el Bogotá Fashion Week, todos los proyectos de colaboración con conexiones creativas y una experiencia muy valiosa también y relevante para mí, que fue mi paso por Teleperformance, una empresa que no sé si algunos conozcan, es de contacto y servicio al cliente básicamente, pero estuve en un proyecto digital muy interesante allí. Entonces, acá estoy para hablarles pues de las bases de la comunicación. Vamos a hacer un recorrido con 4 paradas, que son estas que ven aquí, y sin más preámbulo, iniciemos con esta frase que me gusta mucho, que justamente siempre la trae a colación una colega y amiga que quiero mucho. Eh, la escucho ella en una clase, eh, la escucho ella en una clase que tomó, en un curso que tomó de branding, y pues es básicamente esto: las marcas son como seres vivos y sin las condiciones correctas mueren. Veámoslo como una planta que necesita de ciertas condiciones de luz, de agua, de sustratos para crecer y desarrollarse, o como nos lo planteaba Raúl al inicio de todas estas sesiones, veamos a las marcas como unas personas también que necesitan de varios componentes para nutrirse, para desarrollarse, para crecer, para vivir, digamos, en sociedad y conectar con sus consumidores. Entonces, esto me lleva a hablarles primero del contexto, un básico, un fundamental, y es que, bueno, el mensaje clave que les quiero dejar aquí es que los datos son hechos. ¿Qué quiere decir esto? Es pararnos en un punto fijo, llenarnos de argumentos y de fundamento para tomar decisiones, para trazar nuestras metas y para identificar cuál es el paso a paso o el camino para lograrlas. Entonces, ¿qué quiero decir con que los datos son hechos? Pues que sería ideal que cada uno desde su marca o desde su proyecto pueda tener de base unos datos que le permitan tomar decisiones informadas sobre qué hacer en términos de comunicación. Por ejemplo, puedo medir el tamaño de la audiencia o de mi audiencia potencial. Puedo, si mido esta audiencia y si mido el tamaño de mi audiencia potencial, eso poco a poco me va a llevar también a tener pistas de sus hábitos de consumo. Eh, para esto puedo, por ejemplo, asistir a eventos, a ferias, donde se mueven personas que están en mi sector o donde yo vea que va el público que quiero capturar, y a partir de ahí tomar como todos esos datos. Esto también me permite rastrear a mi competencia, saber dónde está, qué está haciendo, y finalmente todos estos datos nos permiten identificar oportunidades, no solamente desde la comunicación, también en términos de negocio, pero hoy estamos enfocados en comunicación, oportunidades de qué puedo hacer en términos de comunicación, por qué canales les puedo hablar, de qué maneras los puedo llegar a contactar. Todo esto para, pues, finalmente hacer llegar ese mensaje que tengo tan importante que contarle a mi consumidor. Estas son algunas herramientas adicionales pues a las que les he dicho, o sea, siempre como empresarios o como emprendedores o como directores de un proyecto podemos ir, digamos, a esos eventos
eventos, ir a visitar a la competencia de vez en cuando, darnos una vuelta por el parque para obtener datos, pero también podemos obtener datos de investigaciones como esta o de portales como este, que es Data Reportal, que todos los años e incluso 2 veces al año reúne un montón de datos sobre el comportamiento del consumidor o de los consumidores a nivel digital. Este, por ejemplo, es el de este año de Colombia, de enero a la primera mitad del año. Y aquí empezamos a ver un montón de datos interesantes también que nos permiten tomar decisiones, por ejemplo, de en dónde deberíamos estar, en qué canales deberíamos eh, qué canales deberíamos aprovechar para hablarle a nuestra audiencia. Entonces, por ejemplo, esto me parece muy interesante, esta primera. Esto lo encuentran si ustedes digitan datareportal.com, ahí pues tienen datos a nivel global o a nivel de Colombia, pero vean que según este portal somos 51 millones y puchito de personas en Colombia y hay más teléfonos celulares o más conexiones de teléfono móvil que personas en Colombia. Y de esos 50 millones, casi 35, tenemos todos acceso a Internet. Y de esos 51 millones, casi 40 millones estamos activos en redes sociales. Entonces, vean cómo los datos nos van dando pistas de qué podemos hacer o en dónde podemos estar en términos de comunicación. Por otro lado, otra gran fuente de datos es los datos de nosotros mismos. ¿Dónde están tus datos? ¿Dónde están los datos de tu proyecto? ¿Dónde están los datos de tu marca? Todos tenemos unas redes sociales, pero ¿qué pasa con esas redes sociales? Pues resulta que esas redes sociales también nos brindan herramientas de monitoreo que nos permiten tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, este es el panel de estadísticas de mi Instagram, que es personal, no de negocios. Y allí puedo tener estadísticas de los últimos 7 días, de los últimos 15 días, del último mes. Y este, por ejemplo, es un slide de uno de los informes de rendimiento de la gestión en redes sociales de uno de los proyectos en los que estuve, del Bogotá Fashion Week puntualmente en un mes. Entonces, fíjense todo lo que uno puede sacar y este no es el desglose completo de los datos, este digamos es como los datos principales. Pero más allá de estos datos, por ejemplo, podemos tener o podemos saber cuántas de estas visitas a las historias de ese mes fueron de usuarios nuevos o de usuarios que ya nos siguen, por ejemplo. Y a partir de ahí tomar una serie de decisiones. Este tema de verdad se los quiero dejar como una reflexión muy importante porque pasa mucho que las marcas a veces dicen como, ay, es que yo estoy en todas las redes sociales, entonces quiero tener una campaña de publicidad en redes sociales, voy a invertir un dinero en esto, la quiero en todos los canales. ¿Basados en qué la quieres en todos los canales? ¿Será que si te mueves lo suficiente en Twitter para tener un ad en Twitter? ¿Si te mueves lo suficiente en Facebook para tener un ad en Facebook? ¿Cuál es el canal más fuerte en el que debería estar esa pauta que estás pagando para que le saques un retorno o o sea, para que valga la pena invertir en esa campaña publicitaria pagada? Entonces, no olvidemos nunca esto. Creo que cuando los proyectos son pequeños aún o los emprendimientos están empezando a surgir, todos queremos estar en redes sociales, pero muy poquitos hacemos de verdad un seguimiento juicioso de cómo está haciendo ese comportamiento de nuestra marca en las redes sociales y pues nada más allí tenemos un montón de herramientas poderosas como todas estas que vemos para poder tomar decisiones informadas, que es lo que les decía al principio, pararnos en un punto fijo, monitorear cuál es el contexto en el que estamos parados, fijarnos unas metas y tomar decisiones sobre el paso a paso que nos van a llevar a alcanzar esa meta. Entonces, esto me lleva a la siguiente frase. Van a darse cuenta que esta presentación va hilando unas frases muy poderosas y también los contenidos que acabamos de ver con Raúl y con Esther. Y es que mucha gente siempre dice como, pero yo para qué, o sea, no tengo plata para invertir en comunicación, es que no tengo plata para gastar en publicidad. Entonces, resulta que cuando sabemos dónde estamos parados, el gasto en comunicación o en publicidad deja de ser un gasto.
estamos tomando una decisión informada, se convierte en una inversión. Y por otro lado, esta frase me gusta mucho porque pues tiene todo el sentido del mundo. No sé si se acuerdan que muy al inicio de la sesión Raúl nos dijo que todo el tiempo estamos comunicando, las marcas todo el tiempo están comunicando, las personas todo el tiempo estamos comunicando, todo lo que hacemos es un acto de comunicación. Por lo tanto, detener la publicidad y las relaciones públicas para ahorrar dinero es eh, como detener el reloj para ahorrar tiempo. Ahorramos tiempo si paramos nuestro reloj. Entonces, eso nos lleva a que más bien tenemos que plantearnos unas bases de la comunicación para que esta inversión y para que esta comunicación que hacemos todo el tiempo tenga un sentido y un contenido que valga la pena y que nos ayude pues a alcanzar esos objetivos de negocio que nos estamos planteando, porque además la comunicación es una de las herramientas principales para lograr nuestros objetivos de negocio en nuestro proyecto o en nuestro emprendimiento. La comunicación es algo que conecta con los sentidos. Las palabras y las imágenes nos ayudan a comunicar eso que queremos que el mundo sepa, lo que nos gusta, lo que somos, lo que hacemos, y por eso es súper necesario que tengamos claves, que tengamos claras unas claves de unos puntos clave para poder llevar a cabo esa comunicación de manera estructurada, de manera estratégica, de manera inteligente. Entonces, los puntos básicos que necesitamos tener preparados y listos, o sea, lo que va a ser como todo el fundamento de nuestra comunicación, son los siguientes. Primero, el ADN de marca, que es un tema por el que voy a pasar súper rápido porque justamente la sesión de Raúl estuvo enfocada en este aspecto puntual de los proyectos y de las marcas. Y es que como ya él lo dijo, pues las marcas son como personas, todos somos diferentes, todos estamos compuestos de una serie de elementos que nos permiten diferenciarnos de los otros, y eso básicamente, ese ADN de marca se compone de cómo es mi marca o cuál es mi personalidad, en qué territorio se mueve mi marca, el porqué de mi marca, por qué existo, por qué existe, por qué hace lo que hace, cómo lo hace, o de qué manera hace lo que hace mi marca. Y todas estas cosas se pueden consolidar en dos documentos muy importantes y que nos van a ser de mucha ayuda para construir cualquier material de comunicación, que son el manifiesto y el manual de marca. Un manifiesto de 5 puntos o de 10 puntos en donde se exprese todo lo que somos, lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras motivaciones, más o menos como poner en 10 bullets o en 10 punticos ese ejercicio con esa plantilla que nos dejó Raúl a todos al inicio de la sesión. Y por otro lado, el manual de marca, que ya es un tema más visual, es cómo esa marca, cómo ese logo o ese símbolo debe estar siempre o debe tratarse siempre para que mi marca tenga la presencia que yo quiero que tenga, para lucir como quiero que luzca siempre. Entonces, pues esto es un tema pues que lo hacen las personas dedicadas a la construcción de marca, como Raúl, por ejemplo, incluso como Esther, que ayudan a definir como esos principios básicos de tratamiento de nuestra marca a nivel visual. Esos dos elementos son y serán claves siempre para lograr una buena comunicación. Por otro lado, otro aspecto que debemos tener supremamente claro antes de comunicar cualquier cosa es quién es nuestra audiencia. Necesitamos conocerla y caracterizarla para saber conectar nuestra marca con esa audiencia. Para esto, lo fundamental o digamos una de las cosas que más funciona es la herramienta del buyer persona, que justo Esther nos acaba de hablar del buyer persona, de cómo definirlo y de cómo llegar a ese buyer persona, que es más o menos hacer el mismo ejercicio que hacemos al inicio con nuestra propia marca, pero con ese cliente al que queremos llegar. ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué comportamientos tiene? Más todos esos otros datos demográficos tradicionales del mercadeo de cuántos años tiene, si estudia o trabaja, qué estudió, en dónde trabaja, cuál es su ingreso promedio,
pero sobre todo centrándonos en las características, qué le gusta, qué hace, qué comportamientos tiene. Entonces, la audiencia de una marca está compuesta por muchos tipos de audiencia. Normalmente o casi siempre las marcas piensan que tienen un consumidor que es el que les compra su producto o servicio, pero resulta que nuestra audiencia es mucho más grande que el consumidor que nos compra nuestro producto o servicio. Nuestro consumidor está compuesto, nuestra audiencia está compuesta también por nuestro público interno. ¿Quién es nuestro público interno? Todos nuestros empleados y colaboradores, por ejemplo, que son finalmente uno de los puntos de contacto también con nuestro cliente. Ellos son los encargados de que nuestra marca se vea como queremos que se vea, de comunicar qué es nuestra marca y cómo es y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces son unos embajadores muy importantes con quienes también tenemos que tener un canal de comunicación y llevar unos mensajes muy claros. Nuestros socios y nuestros inversionistas también son un público interno. Necesitamos estarle constantemente contando a ellos cómo le está yendo a la marca, cuáles son esos proyectos que queremos emprender con nuestra marca, bueno, qué está sucediendo alrededor de ella, qué vamos a hacer el próximo mes. Bueno, es también un público muy importante con el que tenemos que tener una comunicación constante. Nuestros proveedores y las marcas aliadas son un público con el que también necesitamos tener una comunicación estratégica, por ejemplo, para que siempre logremos unos insumos de calidad, con marcas aliadas para desarrollar proyectos juntos que nos permitan ganar a ambos con respecto a este consumidor y llegarle de mejor manera a este consumidor. Entonces, fíjense que en todas partes y con todas las audiencias hay comunicación. ¿Quiénes más son nuestras audiencias? Los validadores, que en este sentido me gusta definirlos como aquellas personas que hablan de nuestra marca y que llegan a ese consumidor, a ese cliente que nos compra de manera un poco más masiva. Entonces, por ejemplo, un validador es la prensa en todos sus formatos. Otro validador es el cliente profesional, que en este caso, por ejemplo, es si tengo una marca de alimentos, los chefs o los nutricionistas o los nutriólogos, si tengo una marca de implementos deportivos, pues los deportistas mismos o los aficionados a determinado tipo de deporte, si es un festival o una librería o un proyecto de tipo cultural y creativo, pues ese cliente profesional serán esos agentes del ecosistema pues, a los que llega nuestro proyecto, que podrían hacer parte de nuestro proyecto también, con los que podemos conectar de diferentes maneras. Entonces, ese es el cliente profesional. Y los aliados, que pueden ser un cliente profesional o no, pueden ser, por ejemplo, también una especie de influenciador o de celebridad, pero son personas que son más embajadores de nuestra marca, que representan físicamente todo eso que es nuestra marca y que nos ayudan a comunicarnos también de una manera más directa con ciertas porciones de nuestros consumidores, como con un consumidor muy, muy específico y muy puntual. Y por otro lado tenemos los influencers. Aquí quiero hacer un punto también y un llamado a la reflexión, y es que pasa mucho también que ahora los emprendimientos y los proyectos que empiezan, digamos, su vida en redes sociales quieren siempre tener influenciadores. Vuelvo al tema de los datos. ¿Basados en qué? ¿Qué influenciador es el que necesita tu marca? ¿Es un influenciador micro? ¿Es un influenciador macro? O sea, que le llega a muchas personas, o es un influenciador tipo celebridad. Mi marca está al alcance de tener algún influenciador, y de qué tipo. ¿Para qué quiero tener un influenciador? Entonces, hay marcas que vuelcan toda su estrategia comunicacional a los influenciadores, cuando antes en esa rueda que en donde tengo a las audiencias hay otros públicos que quizá puedan tener mucha más importancia que los influenciadores, porque finalmente los influenciadores son personas que influyen, como la palabra lo dice, en las decisiones de ciertos grupos de personas.
pero no necesariamente son personas que consuman nuestro producto conscientemente. Puede que sean personas que jamás ni siquiera nos han comprado o que se han tomado la molestia de probar nuestro producto, nuestro servicio. Un influenciador es una persona a la que normalmente se le paga para que hable bien de algo, pero no necesariamente es una recomendación basada en la experiencia. Entonces hay que tener mucho cuidado también como con esas decisiones que tomamos de contratar influenciadores. Y algo muy importante que hace parte de conocer a la audiencia es preguntarnos, y les pregunto a ustedes en este momento, ya irán contestando ahí por los comentarios, ¿dónde tienen a sus clientes? Y aquí hago un llamado a ir recolectando esos clientes en una base de datos, porque les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a sacar una estrategia de comunicación que me ayude con el tema del remarketing con mis consumidores si no tengo cómo contactarlos? Si no tengo su teléfono, si no tengo su correo electrónico, si no los sigo en redes sociales. O cómo voy a hacer un evento con un embajador o cliente profesional para mi consumidor, para llegarle a una porción de, mi consumidor de mis consumidores muy específica, si no tengo los datos para hacerles llegar la invitación al evento. Entonces es muy importante que tengamos, bueno, otra pregunta así chévere como esta. ¿Cómo le voy a decir a mis socios que invirtamos en una nueva línea de producto y a una marca aliada que me acompañe en la creación de esa nueva línea de producto para un determinado segmento de mis clientes si no sé cuál es el número de esos clientes a los que puedo llegar? Entonces, tener a los clientes plenamente identificados y guardaditos en una base de datos es supremamente importante, no solamente para tomar decisiones, vuelvo al tema de los datos, decisiones de comunicación, decisiones de negocio, sino para poder poner en marcha estas tácticas o estas estrategias de comunicación que vamos a empezar a crear para hacer más visibles a nuestras marcas. Entonces, una vez definidas esas audiencias y una vez tengamos claras esas audiencias, cuidadas y guardadas en un cajón y actualizadas además, tenemos, vamos a hablar de el toolkit o de la cajita de herramientas básica de información que necesito tener para poder construir sobre ella cualquier estrategia o cualquier táctica o cualquier producto de comunicación, campaña, etcétera, que quiera sacar sobre mi marca. Obviamente esto es un punto, como ven, es un proceso. Una vez tengo definido mi ADN, una vez sé quién es mi audiencia, puedo empezar a concretar como toda esa información en este toolkit o en esta cajita de herramientas que se compone de 4 cosas. La primera son los mensajes claves de la marca. Y aquí nos remitimos un poquito a una teoría en comunicación que sigue supremamente vigente, que son las 5 Ws. Son 5 preguntas que en inglés empiezan por W y por eso se llaman W, pero que como muchas cosas en la vida no son 5 sino 6. Entonces acá están, son el qué hace la marca o qué es la marca, por qué lo hago, para qué, cómo, dónde y a veces el cuándo. Entonces, normalmente en inglés el dónde no iría, pero en este caso es importante, o perdón, el cómo no iría, pero en este caso es una de las cosas más importantes, uno de los mensajes clave principales, el cómo, porque a nuestros consumidores hoy en día les importa mucho cómo las marcas hacen las diferentes cosas que hacen, cómo hago mis productos, cómo, cómo, cómo son mis servicios en el caso de quienes tienen servicios. Entonces es un tema al que el consumidor le está poniendo mucho el ojo y por eso vale la pena pues meterlo aquí en estos mensajes claves por encima del dónde y del cuándo. El cuándo digamos que es un elemento
atemporal, o sea, depende como de si tenemos un evento o alguna cosa, pues hay un cuándo ahí que será importante mencionar, pero que no siempre, digamos, está. Y para este tema de los mensajes clave de la marca, hay una herramienta muy chévere y muy fácil, digamos, de manejar, que es la casa de mensajes. Entonces, este pues es un diagrama muy sencillo que nos ayuda, digamos, de manera visual a aterrizar las ideas y digamos que esto se acompaña también de un ejercicio que es muy valioso y de una herramienta que no pasa de moda tampoco, que es escribir. Todas estas cosas, por ejemplo, la personalidad de esta tarea que les dejó Raúl, implica que nos sentemos a escribir, a digitar en el computador, como todas esas características que nos van a permitir definir nuestro ADN. Cuando sentemos a sacar esas ideas de la cabeza y ponerlas en un documento o en un papel. Asimismo, es este tema de los mensajes clave de la marca, necesitamos sacarlos de aquí, aterrizarlos en estas 5 Ws, y una manera fácil para lograr ese proceso es usar esta casa de mensajes en el que tengo un mensaje sombrilla o un mensaje, una idea general, por ejemplo, de mi marca, y luego voy teniendo una serie de argumentos que soportan ese mensaje. Finalmente, aquí puedo consignar todas las evidencias, las cifras o los datos que hacen que esos argumentos tengan validez. Y a partir como de todas esas, de estos pilares y de estas cifras y de estos datos y de este mensaje sombrilla, puedo empezar a desglosar el qué, el por qué, el para qué, el cómo y el dónde, y empezar a tener esos mensajes claves de lo que es mi marca. Luego, con base en esos mensajes clave de la marca, puedo escribir un elevator pitch, que son como, por ejemplo, cuando llamas a un periodista y necesitas contarle de tu marca y él solamente tiene un minuto para escucharte, o como, digamos, les pasaría en una ronda, por ejemplo, con personas dispuestas a invertir en su proyecto que solamente tienen 3 minutos para escucharlos. Es un ejercicio que está de moda, que no solamente está de moda, sino que es muy valioso porque nos permite concretar nuestro mensaje, lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos en un discurso de 1 minuto o de 3 minutos. ¿Cómo logramos este discurso o este elevator pitch? Escribiendo. Lo escribimos, nadie mejor que ustedes sabe digamos, eso que es su marca, y aquí los invito mucho también a apelar a las emociones, a los sentimientos, para conectar también con ese público. O sea, esa marca, como ya lo vimos, tiene una personalidad, también tiene unas emociones y unos comportamientos, y nadie mejor que ustedes, que son los dueños de su marca, de su proyecto, de su emprendimiento, la conoce o los conoce, para poderlos poner en un papel, en un discurso, que luego lo puedan expresar de manera tranquila, que se lo memoricen, que se lo aprendan, que si se encuentran mañana con un aliado potencial, no sé, en un evento, le puedan contar de su marca en 3 minutos o en 2 o en 1, y esa persona quede absolutamente enganchada y se logre a partir de ahí como generar una conexión importante para ustedes. Por ejemplo, también es muy útil este elevator pitch si están en una feria y se acercan los compradores no tienen media hora para que ustedes les cuenten la historia de la marca, entonces en 1 minuto perfectamente quien esté atendiendo el stand puede conectar con ese consumidor a través de este elevator pitch. Y otro elemento clave es la hoja de datos, que este no es como los datos de los que hablábamos al principio, son datos básicos de la marca que necesitamos tener a la mano siempre para cualquier cosa. Entonces es, por ejemplo, el año de fundación de la marca, la ubicación principal, las tiendas donde están ubicadas o dónde puedo encontrar ese proyecto si es que no hay una tienda física o un punto de contacto físico. Los canales de contacto, tengo un email, tengo un WhatsApp corporativo, tengo una página de internet, tengo un newsletter que sale cada cuánto.
Para ya empresas o proyectos que van siendo más grandes, también hay otros datos que son muy relevantes, por ejemplo, a la hora de comunicarnos con la prensa, y es qué número de empleados tenemos, algunas cifras claves de negocio como las ventas o el EBITDA, o bueno, esto tal vez ya es para empresas muy grandes, pero es para que lo sepan porque allá queremos llegar todos a ser muy grandes, entonces seguramente son datos que van a tener que ir metiendo en esa hoja de datos para tenerlos actualizados y a la mano siempre. Y finalmente, el manifiesto de marca del que hablábamos ahorita también es otro de esos elementos importantes dentro de nuestro toolkit de comunicación. Entonces, tenemos ya un contexto, tenemos ya unos elementos básicos de comunicación actualizados, listos y a la mano siempre. ¿Y qué hago con eso? Entonces, el señor Rockefeller decía que junto a hacer lo correcto, lo más importante es hacerle saber a las personas que estás haciendo lo correcto. Muy chévere que yo tenga todo esto listo, pero si yo no lo comunico, ¿cómo voy a conectar con esa audiencia o con ese consumidor? Muy chévere que yo tenga unos procesos ecoamigables, que yo tenga unas políticas de carbono cero, que mi objetivo sea ayudar a la conservación del medio ambiente, o que sea, por ejemplo, fomentar o promover o dinamizar la economía creativa, o que mi objetivo sea ayudar a los artesanos de mi región a exportar sus productos a otros países, y que lo hago de unas maneras muy especiales si no se lo cuento a nadie. Entonces, tenemos que mostrar para vender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues para eso hay una serie de contenidos y de formatos o de maneras de mostrar ese contenido que nos van a permitir alcanzar esas audiencias. Entonces, el contenido es básicamente, y según la definición de Wikipedia, es la información y las experiencias que se dirigen a un usuario final o audiencia. Es algo que debe expresarse a través de algún medio, como el habla, la escritura o cualquiera de las diversas artes. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que hay canales como, por ejemplo los medios de comunicación, la televisión, la radio, las páginas de internet o las páginas y muchos otros que ya vamos a ver más adelante. Entonces es poner todo ese contenido que yo tengo en alguno de esos medios para alcanzar esa audiencia específica. Pero ¿qué necesito antes definir para poderlo hacer? Entonces necesito saber y estar muy seguro de qué quiero contar. Entonces, ¿qué quiero contar? Quiero contar sobre mi marca, quiero contar sobre un proyecto nuevo que tengo desde mi marca, sobre una colección, por ejemplo, que acabo de sacar, de productos, de ropa o de zapatos o de piezas de arte, o quiero contar, por ejemplo, que nació mi compañía, que nació mi marca, que nació un proyecto nuevo, o quiero contar de un evento que vamos a tener en donde vamos a reunir una serie de artistas, o quiero contar un festival. ¿Qué quiero contar? Luego, ¿por qué lo quiero contar? ¿Cuál es la razón de que yo quiera contar eso y por qué eso le va a importar a mi consumidor o a mi audiencia? Porque esas personas van a valorar ver ese contenido en la prensa o escucharlo en la radio o leerlo en mis redes sociales o verlo en las redes sociales de un validador. ¿Para qué? Que este es el objetivo. ¿Qué quiero lograr con esa comunicación? Quiero lograr que vengan a mi tienda a comprar, quiero lograr, no sé, quiero lograr nuevos inversionistas, quiero lograr nuevos socios, quiero lograr nuevos aliados, quiero lograr nuevos clientes, o quiero que ese cliente que ya tengo me vuelva a comprar. Entonces, eso es muy importante también definirlo. Y luego, una pregunta que nos tenemos que hacer siempre: ¿es pertinente comunicar esto que quiero contar en este momento? Y esto también es un punto que nunca nos puede faltar, digamos, en esa estrategia de comunicación o en esas tácticas de comunicación, porque hay momentos de la historia, como el que hemos vivido recientemente,
tanto a nivel global como a nivel local. Por ejemplo, hablando de la pandemia en términos globales, hablando en todo este contexto social y político que nos ha ocupado durante el último año acá en Colombia puntualmente, en los que a veces es mejor no contar ciertas cosas, en los que a veces es mejor no hacer esa comunicación o hacerla de una manera que sea coherente con el contexto en el que estamos viviendo. Porque así como igualamos a la marca de las personas para todo el tema de personalidad, de territorios, de ADN, asimismo, la marca está en un mercado en donde están las personas y en donde a esas personas les importa lo que las marcas hacen. Entonces, si salimos con una comunicación en un momento inadecuado, pues eso puede significar un grande pecado que nos puede, por ejemplo, impactar de manera negativa en nuestros objetivos de negocio. Hay muchísima gente, por ejemplo, que hablando del contexto social reciente, literalmente ha sacado del llavero a marcas, se ha sacado del corazón a marcas que quería mucho, o a artistas, por ejemplo, que también son una forma de marca que querían mucho porque no se expresaron de manera adecuada o porque no se expresaron en absoluto sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Hay personas que criticaron a muchas marcas por tener actitudes o por haber comunicado mensajes en unos tonos como haciéndose los de las gafas, los de aquí no pasa nada, cuando empezó a suceder como todo este tema de la pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contexto y con el momento en el que queremos realizar la comunicación y siempre hacernos esa pregunta de si es pertinente o no hacerlo. Les pongo un ejemplo puntual. Cuando estuve trabajando en una agencia de comunicación multinacional que se llamaba Burson Conal Wolf, o se llama, pues en el momento de la pandemia, que todas las marcas, como que todas las marcas y todas las personas nos tuvimos que aislar, las marcas, por supuesto, también atravesaron momentos críticos a nivel, pues, de negocio, entonces, pues, muchas prefirieron quedarse quietas, muchas prefirieron quedarse calladas, muchas cerraron, entonces había un momento ahí como súper inestable, como pues todos lo sabemos. Llegó un momento en el que pues nosotros desde nuestro quehacer como agencia de comunicaciones tuvimos que empezar a decirles como, oigan, bueno, todos sabemos que estamos pasando por una situación que no es fácil, todos sabemos que hay incertidumbre, pero es momento de empezar a ver qué hacemos y cómo empezamos a reactivar y a retomar esa comunicación con nuestros públicos, porque lo que les decía ahorita, finalmente si nos quedamos callados van a decir como, bueno, ¿y estos qué? Si hablamos mucho, de pronto de la manera que no es, entonces pues nos van a sacar como de esos afectos o puede ser peligroso para la reputación de la marca. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a buscar caminos por donde esa marca pueda empezar a contar lo que está haciendo, por ejemplo, para ayudar en un momento como el de la pandemia. Entonces, por ejemplo, con MedLife, que es una agencia de seguros, empezamos a hacer un montón de acciones muy cuidadas de cómo MedLife estaba ayudando desde su quehacer de seguro de vida de personas a que la pandemia pues tuviera menos impacto en ciertas regiones del mundo. O, por ejemplo, un caso de es mejor no salir a contar nada. Teníamos el lanzamiento de un nuevo teléfono celular en plena, o sea, en el momento más crítico de la pandemia. Tuvimos que decirle al cliente, aplacémoslo hasta que esto pase un poco, hasta que la gente esté un poco más como reconectada con la vida. Luego vino entonces el tema social aquí en Colombia, entonces también tocó decirles como, bueno, creo que en este momento hay unos temas muy serios, eh, pues que no hacen que haya un contexto chévere para salir a comunicar que un nuevo teléfono llega a Colombia, cuando hay un montón de gente peleando, por ejemplo, porque no hay acceso a la red de Internet. Y yo estoy hablando de un teléfono que trae una nueva generación, de una nueva forma más avanzada de conectarnos a la red de Internet del país. Entonces, es como identificar si esa comunicación es pertinente o no. Luego pasando a los tipos de contenido, entonces pues cuando ya sabemos qué queremos contar, por qué lo queremos contar, eh,
para qué, el objetivo, para qué lo queremos contar. Entonces podemos identificar la manera en la que vamos a salir a contar. Estos son todos ejemplos digitales y no, con este último vamos a ir uno a uno viendo, pero son básicamente dos tipos de contenido, uno corporativo o de marca y otro periodístico. Hay muchos más, pero hablando de la estrategia de comunicación, me interesa que nos centremos en estos dos porque son los que nos van a permitir llegar como a esas audiencias de manera efectiva para ayudarnos a hacer visible nuestro proyecto, nuestra empresa. Entonces, en términos corporativos o de marca, hay tres tipos de contenido que puedo manejar. Uno es el de la publicidad, que es este ejemplo de Happy, que están lanzando su nuevo canal de venta web. Entonces, esto es literal una pieza de publicidad. Bueno, para eso contratamos normalmente una agencia de publicidad o un publicista que nos ayude como a canalizar ese mensaje, a hacer unas piezas y se paga por esa publicidad independientemente de si es una red social, de si es un periódico, si es la radio, etc. Quiero que nos concentremos en estos otros dos tipos de comunicación porque es comunicación que podemos hacer con las herramientas que tenemos, digamos, al interior de nuestra empresa o de nuestro proyecto. Uno es contar como lo que hace nuestra marca o lo que hace nuestra empresa. Es comunicación corporativa netamente. Quién es nuestro equipo, nuestros procesos detrás de la marca, por qué nuestras convicciones, por ejemplo, por qué hacemos lo que hacemos como marca o cuál es la razón de ser de nuestra marca o de nuestro proyecto, quiénes están detrás, cosas que le pasan a nuestra marca. Entonces, por ejemplo, este contenido social que es de una colega y amiga que tiene una agencia boutique de comunicación digital, es que hay un nuevo miembro en el equipo y porque ese nuevo miembro en el equipo le trae unos valores y unos beneficios importantes a su emprendimiento. Por ejemplo, este tipo de comunicación es el clave para comunicar desde nuestros proyectos creativos o culturales o desde esos emprendimientos que tenemos cuando hacemos una alianza con una marca que nos va a ayudar a ser más visibles y a crecer, o cuando tenemos una alianza, por ejemplo, con un embajador, por ejemplo, cuando las marcas de ropa o de moda se asocian con una celebridad o con un embajador muy importante que ayudó a diseñar una colección para X fin. Esas son alianzas de tipo corporativo que vale la pena comunicar para que la gente sepa de quién estamos rodeados, de quién estamos acompañados, cómo hacemos lo que hacemos y eso pues nos va poniendo también, o sea, va dándole insumo a nuestros consumidores para conocernos y nos va poniendo también como, nos va haciendo más visibles. Y el otro tipo de contenido es más enfocado en nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, por ejemplo, aquí Tasty, que no sé si lo conozcan, es una marca que está presente en muchos lugares del mundo. Hay Tasty solo, este Proper Tasty es especialmente enfocado en recetas de Reino Unido. Hay Tasty Latino también, pues muy enfocado como en esas recetas y en esa gastronomía latinoamericana. Bueno, hay diferentes canales de Tasty. En fin, Tasty es una empresa que de cara a quienes los ven en redes sociales, porque además solo están en digital, eh, pues difunden recetas muy ricas, fáciles, o sea, como que le muestran a la gente que cocinar es realmente fácil, que no necesitas ingredientes muy complicados, que no necesitas ser un experto, que no necesitas ser un chef para poder desarrollar estos platos, te muestran el paso a paso, te dan la lista de ingredientes y literalmente si quisieras ir a ver la receta aquí está, pero la puedes hacer solamente viendo este video que está publicado en Instagram. Entonces, Tasty muestra esto, obviamente detrás de esos videos, pues está, por ejemplo, la promoción de los ingredientes o la promoción de una línea de comidas especiales que ya luego venden en los supermercados o la promoción de una línea de utensilios de cocina que también ahora venden en Walmart, por ejemplo. O sea, detrás de eso hay un montón de cosas de negocio de Tasty,
pero a lo que voy con este contenido es que es muy fácil mostrarle a la gente nuestro producto o servicio. Entonces también es un enfoque distinto de la comunicación que es súper valioso. Y por ejemplo, llevándolo al caso de una marca de moda, podemos contar cómo fue ese proceso de creación, o por ejemplo podemos contar cómo podemos llevar estas prendas de esta colección y combinarlas entre sí, cuántos looks logramos, o por ejemplo si es un festival, entonces es mostrar cómo la gente puede vivir esa experiencia desde la experiencia real de uno de los asistentes al festival. Bueno, hay muchas maneras de mostrar. Y todo esto es comunicación corporativa. Pero también existe la comunicación del lado, pues, del periodismo, que es diferente en la manera en la que la contamos. Entonces, podemos contar el mismo proyecto. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la Feria de las Flores, por ejemplo. Entonces, desde la Feria de las Flores habrá una cuenta de Instagram o de redes sociales desde donde se cuenta la comunicación corporativa o del lado de la Feria de las Flores en sí. Pero también la prensa cubre la Feria de las Flores. Entonces, ¿cómo hace la Feria de las Flores para salir en los periódicos, en la radio, lograr entrevistas, bueno, estar en todas partes a nivel de medios de comunicación, de la prensa puntualmente? Y es a través de unas herramientas que ahorita vamos a ver, pero es básicamente cambiando el enfoque de ese mensaje. El mensaje es el mismo. Hay una Feria de las Flores de tal fecha a tal fecha, va a tener como todos estos momentos de contenido, el desfile, no sé qué, pero lo contamos de manera diferente para que los periodistas nos cubran esa información y le cuenten a la gente lo que está sucediendo sin que diga el nombre de una marca puntual. Bueno, la Feria de las Flores es un evento de ciudad, entonces pues es más fácil contarlo, pero por ejemplo, si yo quiero que el periodista cubra que Happy tiene, Happy es el de las bebidas, el de esta leche, el de esta bebida de coco, por ejemplo, tiene una nueva línea de productos o tiene un nuevo sitio web, yo necesito reenfocar esa comunicación que está siendo publicitaria a pasarla a un formato que sea más de interés general, que le importe al mundo, porque eso es lo que a la prensa le importa. O sea, en qué medida esta noticia del nuevo sitio web de Happy le importa a la gente que lee mi periódico o que escucha mi emisora. Entonces, vámonos, por ejemplo, por el lado de las bebidas vegetales como una alternativa para quienes no pueden consumir leche y pues todas las implicaciones, por ejemplo, que esto tiene a nivel alimenticio. Ah, eso sí es un tema que le puede importar a mucha gente. Entonces yo le planteo al periodista este tema, le doy un contenido basado en esos datos y en esas evidencias que ya tengo claras y construidas en mi toolkit de comunicación y le digo, en ese mundo de las bebidas vegetales, Happy tiene una nueva propuesta que es esta y por allá en la mitad del contenido aparece mencionado Happy. Es el caso, por ejemplo, de esta imagen que les puse aquí del colombiano en internet, del sitio web del colombiano, que tiene un artículo que dice ¿para qué sirven los distritos culturales? Esta nota habla de unos distritos culturales en el mundo, uno de ellos ubicado en Medellín, que es el del Perpetuo Socorro, eh, alrededor de un evento que hubo en Medellín, que fue el encuentro de distritos culturales de América y Europa, que fue un evento organizado y gestionado por Conexiones Creativas. Entonces, ¿cómo hicimos para que eso saliera ahí? Pues le hablamos sin duda al periodista de la importancia de los distritos creativos como territorios que dinamizan a las ciudades, que ayudan a conectar ese tejido creativo con la empresa privada, muchas otras cosas. Y finalmente él sacó este contenido hecho por él mismo con base en una información que nosotros le pasamos sobre lo que estaba pasando en el encuentro de distritos creativos de América Europa, que si ustedes van y buscan este artículo en el colombiano, más abajo dice, habla del evento, de lo que pasó en el evento y de Conexiones Creativas como promotor y creador de ese evento. Entonces,
Hay varios tipos de contenido, ya lo vimos, pero también hay varios formatos. Entonces tengo el formato escrito, el formato audiovisual, que es la televisión y la radio, o los podcasts, por ejemplo, los medios impresos y los medios digitales. Acá les dejo una herramienta o un ejercicio chévere para que piensen o para que puedan hacer la construcción de esos contenidos eh, de marca o, pues periodísticos. Entonces, hay un ejemplo aquí muy sencillo. Cuando yo hablo desde mi marca o desde lo corporativo, la construcción del mensaje va de una premisa, que es como una pirámide invertida. Tengo aquí una premisa, luego tengo unos hechos y unos argumentos y luego tengo una conclusión. Entonces, por poner un ejemplo, mi premisa es que las mejores cerámicas o losas se hacen en el Carmen del Viboral. Ya, ¿quién lo dice? Yo. Yo, porque soy una marca de vajillas o de losas del Carmen de Viboral. ¿Con qué argumentos o qué hechos me soportan esa premisa? Ah, claro, la tradición, el saber ancestral, tantas familias dedicadas o, pues sí, tantas familias dedicadas en mi empresa que son pues como quienes me ayudan en la elaboración de esas losas o de esas vajillas, tantas vajillas que produzco al año, de esas tantas exporto, de esas tantas vendo aquí en Colombia, tengo tantos visitantes al año que vienen desde otras partes de Colombia a comprar mis vajillas en mi tienda, en el Carmen del Viboral. Entonces, todos esos son argumentos que soportan mi premisa. ¿Cuál es la conclusión? Que la mejor vajilla que puede tener en su casa son las que están hechas en el Carmen de Viboral y compradas en la tienda de Angélica Hernández. Entonces, esa es una comunicación de marca corporativa. Pero si yo quiero pasar este mensaje a la comunicación para la prensa o de tipo periodístico, empiezo con una conclusión, que es que el Carmen de Viboral es por tradición el municipio fabricante más grande de cerámica del país. ¿Así? ¿Y por qué? Ah, porque es que hay una tradición de tantos años, hay un saber ancestral que data de tal tiempo, hay tantas familias en el Carmen de Viboral dedicadas al oficio de las vajillas y de las losas. Eh, ¿Cómo puedo hacer para verificar esta información y estos datos? Ah, porque tengo unos voceros. Por ejemplo, Angélica Hernández, dueña de una de las tiendas de vajillas del Carmen de Viboral, nos cuenta que tantas familias están dedicadas al oficio en su marca o en su tienda, que tantas personas o visitantes llegan al año a su tienda a comprar sus vajillas. Entonces, ven, el mensaje es el mismo, pero el enfoque es distinto. Y pues digamos que le estoy dando al periodista un insumo que no tiene y que siempre está buscando. Bueno, en el fondo, todas las relaciones con las personas, en el fondo son las relaciones con las personas lo que le da sentido a la vida y también es lo que le da sentido a las marcas. Si yo no logro construir una relación con mi consumidor, mi marca no tiene vida, justo como lo dijimos al principio. Entonces, la comunicación es un medio también eh, para generar esa conexión. Acuérdense de lo que Raúl nos dijo al principio, todo el tiempo estamos comunicando. ¿Cómo hacemos para que esa comunicación sea de valor y me permita enganchar a mi consumidor? Me permita hacerme amigo, me permita hacerme indispensable para mi consumidor. Entonces, si yo logro esa conexión, ahí lo estoy haciendo bien y ahí está teniendo sentido mi comunicación, mi estrategia de comunicación y mi marca. ¿Qué canales y qué herramientas tengo para llevar este contenido que ya acabamos de ver a mis consumidores o a mi audiencia? Pues bueno, tengo canales online y tengo canales offline, como ya lo acabamos de ver con Esther. Lo importante es saber cómo y cuándo estar en esos canales. Por ejemplo, en la comunicación online y offline tengo a la prensa escrita y audiovisual. El tiempo lo tengo en físico, el periódico, el tiempo lo tengo en eltiempo.com, el tiempo lo tengo en Canal El Tiempo. Tengo 3 medios diferentes, online y offline, con este medio de comunicación, por ejemplo. A nivel puramente online, tengo las redes sociales, entonces tengo Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Ya les voy a mostrar un ejemplo muy divertido con OnlyFans, que es una red social, yo supongo que muchos de ustedes saben
a qué se dedica esa red social. Tengo los newsletters, que son un medio de comunicación de mi marca para mi comunidad de consumidores y es digital a través de correo electrónico. Tengo mi WhatsApp corporativo, tengo los podcasts también, que muchos los clasifican como dentro de la prensa, pero actualmente la prensa se sumó a esta tendencia de los podcasts para también capturar audiencias por ahí, pero el podcast es un formato nuevo y un canal nuevo disponible para cualquier marca, incluso, por ejemplo, Conexiones Creativas tiene su propio podcast, entonces pues es también un canal muy importante, muy chévere. Y tengo los eventos a nivel offline, online, perdón, offline. Es un canal muy bueno y es un canal muy importante que todos deberíamos tener en cuenta porque además hay distintos tipos de eventos. Entonces vamos a ver ejemplos. Querida Angie, hola, perdona, vengo por aquí para decirte que nos quedan 2 minutos. Perfecto, paso por estos ejemplos en 2 minutos. Ejemplos online y offline. Entonces, ejemplos de prensa y redes sociales. Siempre preguntarnos, ¿cuáles redes sociales consume mi audiencia para que valga la pena que yo esté ahí? ¿Cuál es más relevante para mi audiencia? ¿Será que Twitter o el Instagram? Miremoslo. Si tenemos todas las redes sociales y el Twitter no se mueve, ¿yo para qué me sigo desgastando en estar en Twitter? Y qué retorno me representa estar en esos medios, tanto de redes sociales como de prensa. Entonces vean, por ejemplo, este ejemplo, este tan chévere que es de Última Hora Colombia, es un canal de prensa por Instagram, que pone que el Museo de Albertina en Viena abrió una cuenta de OnlyFans para exhibir las obras de arte explícitas. OnlyFans es una red social y quién se imaginaría que un museo iba a tener una cuenta de OnlyFans. Entonces es también un poco ver por qué canales le puedo llegar a audiencias diversas y que eso haga sentido con mi contenido y con lo que tengo como marca. O esta de Jardín Antioquia, por ejemplo, que es muy importante y muy valiosa porque siempre las marcas quieren salir en el tiempo, en portafolio, en la República. ¿Por qué no vamos al medio de comunicación de mi región que le llega a mi consumidor natural, que le llega a ese consumidor que sí me va a comprar? O sea, muy chévere salir a nivel nacional en el tiempo, pero ¿por qué también no nos apoyamos mutuamente y creamos estrategias para conectar con el medio más importante de nuestra región o de nuestro municipio? Y por último, en eventos hay, y prometo que no me tomo más de 2 minutos, es en eventos siempre tener en cuenta cuál es mi presupuesto, porque hay eventos digitales, eventos virtuales, eventos en las redes sociales, eventos en mi punto de venta, eventos fuera de mi punto de venta, cómo van a impactar a mi consumidor y también qué retorno o beneficio me van a representar. No se puede gastar por gastar. Entonces, por ejemplo, un evento es asociarme, este es un ejemplo de unas chicas que son blogueras de moda, asociarme con una marca de productos de belleza y con unas artesanas que hicieron esta canasta para sacar un kit temporal de productos que me van a ayudar a comunicar X cosa. Eso es un evento, porque además este evento lo puedo potenciar de diferentes maneras. O por ejemplo, esta campaña que creó una marca de ropa en la pandemia para que los niños dibujaran y se desestresaran y colorearan unas plantillas de flores que luego las convirtieron en una colección. Acá les dejo también unas herramientas básicas que deben tener en cuenta en estos canales. El comunicado de prensa, por ejemplo, herramienta indispensable para llegarle a los periodistas y a la prensa en general, pero en medios digitales pararle muchas bolas a cómo tienen construcción, a las encuestas en redes sociales. Por ejemplo, este es un ejemplo de una biografía magnífica porque me cuenta quién es, qué hacer. Usar estas herramientas que les dan las redes sociales, las historias, los reels, la posibilidad de hacer encuestas para conectar con su público, para saber qué les gusta o qué tipo de contenido quieren ver, si les gustó más este vestido que este otro. O sea, hay muchas herramientas disponibles que no representan mayor inversión de tiempo sí, pero por ejemplo de dinero no, y a las que les podemos sacar muchísimo provecho desde nuestro proyecto, desde nuestra empresa. Y les dejo este mensaje final, que no sé si lo ven, lo voy a leer,
que dice, también es de mi colega y amiga que quiero mucho, que dice, no le crean a las cuentas que solo hablan del algoritmo, por ejemplo, en redes sociales, cuando muchas personas nos dicen como que es que el algoritmo, que es que el algoritmo, disfrútense el proceso de su estrategia, no se preocupen tanto por las etiquetas, ocúpense en reflejar lo que son y no tengan afán de ser parte de la tendencia, cuiden la dirección más que la velocidad. Es decir, tengan una estrategia con sentido. O sea, lo importante no es ser el primero, lo importante no es ser el top en Twitter, lo importante no es tener 50,000 seguidores, lo importante es que todo eso que yo esté haciendo, lo esté haciendo con sentido, con coherencia y que me permita conectar a mi audiencia para hacerme más visible. Entonces, pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Espero que les sirvan mucho todas estas herramientas que les dejo en esta presentación y bueno, que crezcan mucho con las maneras de comunicar que acá les dejé.